iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Sin más presentación, estoy aquí con Rodolfo Navarrete, que es un hombre que ustedes conocen y reconocen. Rodolfo, me da mucho gusto verte. No, el gusto es mío. Los pétalos de la margarita que tenemos que deshojar. Sí. Empiézale. Bueno, hay un evento importante que es necesario comentar. La semana pasada hubo una reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central, conversando justamente sobre la política monetaria, qué es lo que van a hacer con la política monetaria. Finalmente se decidió no modificar la tasa de interés, como todo el mundo esperaba, pero yo diría que el Banco Central está en un dilema en el sentido de si aumentar o no aumentar la tasa de interés, ¿no? Si decide no aumentarla, pese a que Estados Unidos está toda la discusión de que el Fed americano podría aumentar en algún momento en el presente año las tasas de interés, lo que se provocaría en el caso de México es una fuga de capitales. Porque ya no sería tan atractiva la diferencia entre la tasa ofrecida en Estados Unidos como un safe haven, ¿no? Así es. Y la tasa en México. Así es. Entonces, se provocaría una fuga de capitales, obviamente eso podría depreciar el tipo de cambio y llegado el momento eso podría generar efectos sobre la inflación, ¿no? Ese es el temor que hay en el Banco Central y por tanto, pues ahí viene el problema. Si se quiere evitar la depreciación del tipo de cambio y la fuga de capitales, pues habrá que aumentar la tasa de interés. Sí, para que siga habiendo un diferencial que atractivo, haga que los capitales especulativos no se vayan. Exactamente. El problema es que si el Banco Central aumenta la tasa de interés, pues genera un encarecimiento del crédito, ¿no? Y obviamente el gasto privado en México se va a retraer. Claro. Y por tanto la economía tendría que resentir un efecto contractivo, digamos, debido en esta oportunidad al incremento de las tasas de interés. Y eso es en el sector real, es decir, la inversión directa hacia la producción. Entonces te das cuenta del dilema, hay un dilema en el siguiente sentido: no aumentar la tasa de interés favorecería el crecimiento económico, la recuperación económica, pero provocaría una fuga de capitales y una depreciación del tipo de cambio que podría tener efectos inflacionarios. Al contrario, si aumenta las tasas de interés, evita la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Evita los efectos inflacionarios, pero le pega a la economía. Entonces, en ese dilema está el Banco Central. Sí, ya lo creo. Y las discusiones que se han dado en los últimos meses, pues entre funcionarios del Banco Central es si hay que aumentar, cuándo habría que aumentar. Obviamente acá el problema es que esto no depende enteramente del Banco Central, sino depende fundamentalmente de lo que haga Estados Unidos. Si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, nosotros tenemos que hacer lo mismo, en consecuencia. Y pretendidamente hacerlo antes, ¿no? Un poquito antes. Así es. Entonces la discusión entre algunos de los funcionarios del banco es si lo hacen antes o lo hacen después. ¿Y saben ustedes por qué? Porque si lo hacen antes, si nosotros subimos la tasa antes, con oportunidad, y después la suben los norteamericanos, el capital, cuando subamos las tasas, está aquí. Pero si suben las tasas allá y luego reaccionamos, no es lo mismo tener el capital aquí que tratar de regresarlo cuando ya se fue. Así es, así es. Obviamente hay una diferencia de días, habría una diferencia de días. Y esos días son clave. Exactamente, entonces lo más probable es que suceda después de que Estados Unidos aumente la tasa de interés, a no ser que hayan algunos eventos internos que generen que el Banco Central tenga que aumentar rápidamente la tasa. ¿Cómo cuáles? Yo diría el Banco Central lo entiende en el siguiente sentido, en una posible inestabilidad financiera interna. ¿Cómo entiende la inestabilidad financiera interna? Lo entiende básicamente como una depreciación desordenada del tipo de cambio, movimientos relativamente bruscos en el comportamiento del tipo de cambio y en segundo lugar algunas evidencias de que la depreciación cambiaria está afectando a la inflación. Claro. En cualquiera de esos eventos, una alta volatilidad en el tipo de cambio o en segundo lugar un contagio de la depreciación cambiaria de la inflación, en esos dos eventos el banco podría intervenir antes que lo que haga el Fed. En ese sentido, el banco lo que trataría de hacer es pues tratar de mantener una cierta estabilidad financiera interna. Claro, ahora nosotros aquí tenemos que resolver algunos problemas. Uno, tenemos que subir la plataforma petrolera, es decir, tenemos que producir más y poder colocar más petróleo en los mercados. No con esto decir que estamos ante una economía petrolizada,
Pero sí no podemos dejar de reconocer que el petróleo es fundamental. Dos, tendríamos que esperar ver mejores tiempos para el precio del petróleo. ¿Cómo los ves? Bueno, han mejorado, en los últimos días ha mejorado relativamente el precio del petróleo. Esta mañana incluso volvió a subir tanto el Brent como el WTI, y eso implica que la mezcla mexicana pues se está ubicando por arriba de los $50. Muy bueno. El único problema es que los analistas de petróleo en el mundo están considerando que este es un fenómeno coyuntural, es una recuperación coyuntural, y que posteriormente otra vez podría haber una recaída en el precio internacional del petróleo. Sí. La Secretaría de Hacienda y el Banco Central mexicanos pues están trabajando bajo la idea de que esto va a ser un fenómeno duradero. Duradero. No. Es decir, que el precio abajo es un Así fenómeno es. que va a durar mucho tiempo. Tal vez no en $30, tal vez no en $40, pero entre $40 y $50 Probablemente ahí podríamos tener el precio sostenido durante todo este año y el año que entra. Así es. El consumo. Me preocupa que el consumo interno en nuestro país no está dando muestras de fortaleza. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, hay varios elementos que habría que considerar. Por ejemplo, esta mañana se dio a conocer, la MIA reportó las ventas de automóviles en el mes de abril, extraordinariamente bien, 23% o 23.3%, muy buena cifra. También se han venido reportando las cifras de las ventas de Walmart y las de la ANTAD, también buenas cifras, pero no hay que perder de vista un punto que es clave. Hay que recordar que los primeros meses del año pasado fueron muy malos en términos de consumo debido al incremento de los impuestos, ¿no? Se cayó el consumo. Entonces estas cifras que están saliendo de crecimientos extraordinarios son en realidad, obedecen en su gran proporción a el hecho de que la base de comparación es muy baja. Si tú analizas, por ejemplo, las ventas de Walmart, te vas a dar cuenta que en el primer trimestre del año pasado, el primer semestre del año pasado hay una contracción, posteriormente comienza a recuperar, y hoy día vas a ver las ventas arriba, pero no generando un crecimiento, sino más o menos estables. Un sostenimiento. Así es. Sí. Pero si tú esas cifras las comparas contra una baja de comparación muy baja, te sale una tasa de crecimiento relativamente alta. O sea, no es que esté creciendo las ventas en términos mes contra mes. Al contrario, las ventas, por ejemplo, de Walmart, que nosotros hemos comparado, si tú comparas mes contra mes, te das cuenta que hay una ligera desaceleración. Pero si lo comparas este mes contra el mismo mes del año pasado, que es una base de comparación muy baja, pues te sale una tasa de crecimiento muy alta. Claro. Lo que está muy preocupante, verdaderamente preocupante, y que no encontramos todavía la explicación de qué es lo que sucedió, es la inversión privada. Ayer se reportó una caída mes contra mes, o sea, febrero contra enero, 3.8%. Abajo. Sí. Eso en términos anualizados, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto? 37%. Eso es Febrero. La inversión privada. La inversión bruta. ¿Eso es confianza? Probablemente. Más bien dicho, es desconfianza. Bueno, los indicadores de desconfianza del sector, de los empresarios del sector manufacturero, están muy contraídos. Muy contraídos. ¿No? Después de la reforma fiscal, de los incrementos en los impuestos, hubo una caída en la confianza de los empresarios, hubo un intento de recuperación, y otra vez estamos en un nivel bastante bajo de confianza del empresariado. Eso es algo que no me gusta nada, ¿eh? Cuando hay niveles de desconfianza, no se genera el mejor ambiente para hacer negocios. Así es. Hay en México todavía, lo vengo diciendo esto desde Salinas de Gortari, tendría que haberse ya presentado en nuestro país un plan rector de desregulación que hiciera fácil el establecimiento de empresas en el país, que no hubiera tanto, que hubiera una ventanilla única realmente eficaz que le permitiera a quien está haciendo empresa resolver sus problemas ante la autoridad, que no es la autoridad una generadora de empleo, pero sí es un marco rector para que lleguemos factores privados y lo generemos. Y parece que esto todavía no se acaba de entender. Sí, hay un problema. El crecimiento económico del país depende de este país y de cualquier país en el mundo, depende de la inversión. O sea, para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Y es tan mala la cifra que es poco creíble. ¿Sí? Porque una contracción en términos anualizados de 37% en el mes de febrero no se puede creer. Eso nunca ha sucedido. Nunca había sucedido. Entonces, algo extraño hay ahí que no alcanzamos a entender. ¿Qué es lo que pasó con la inversión privada en el mes de febrero? Que
como te digo, se dio a conocer ayer. Lamentablemente no hay ninguna explicación oficial de qué es lo que... Y acá fue, si tú ves las estadísticas, pues fue una caída en la compra de maquinaria y equipo en el exterior, o sea, la importación de maquinaria de equipo, y un elemento que nos llamó la atención, porque estábamos viendo todo lo contrario, es una contracción en la construcción residencial. Eso ha caído. Pero ya la estábamos viendo recuperando, Y de fue finales del año pasado, y es un dato, todavía no se pueden elaborar conclusiones, pero, como te digo, sí llama mucho la atención, por tan malo que es. Tendría que haber en nuestro país un llamado, desde una postura de liderazgo en el gobierno, para conciliar, un llamado con el empresariado, por las diferentes organizaciones dedicadas a la inversión. Ahí está el Instituto Mexicano de Hombres de Negocios, están instancias en la Coparmex, en la Concanaco, con el Consejo Coordinador Empresarial, en fin, hay instancias como para poder hacer una reunión a nivel nacional en la que se invite a los inversionistas a tener confianza. La confianza no es algo que está inercialmente, no, la confianza se crea, es una base que se construye y tienes que construir confianza. Miren, con la reforma fiscal se dejaron de tener estímulos para el empleado, para el empleador, para la clase media, para el ahorro y para la inversión. Esos elementos los tenemos que ver recuperados. Tendría que haber, aparte de leyes y promociones y cosas, tendría que haber un llamado, una convocatoria nacional para que hubiera un entendimiento entre la autoridad y quien bajo la autoridad trabaja. Es conceptual, es realmente una iniciativa que tendría que ser tomada. Y ahí el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tienes mucho que hacer. Ojalá y lo hagas. Hay que conciliar a este país. Hay que hacerlo. Rodolfo, espero que por ahí vayan las cosas. Pues sí. Fíjate, ya hay previsiones que nos están hablando de correcciones a la baja del crecimiento, ¿no? Así es. Estamos viendo analistas privados consultados por Banco de México ajustaron a la baja expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto real para 2015 y para el año que entra, con respecto a la encuesta de marzo, pero elevaron ligeramente su pronóstico de crecimiento en una centésima para el 2017, una centésima el crecimiento lo elevaron. Así la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2015 pasa de 2.95% a 2.88%. Así es. Y la del 2016 pasa de 3.51% a 3.4%, es decir, 0.11 puntos abajo. O sea, paulatinamente los economistas en términos promedio, digamos, en México están revisando sus estimaciones hacia la baja. Y Vector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presentó. Es probable que lo vuelva a hacer y haga una revisión relativamente importante de su proyección de crecimiento económico. Nosotros estamos estimando que el Banco Central podría bajar su estimación a 2.5%. Sí. ¿No? Y en función de lo que dijo un funcionario en la última reunión del Banco Central, dijo, es probable que revisemos nuestra estimación al rango bajo de proyección. El rango que tiene el Banco Central es 2.535. El rango bajo es 2.5. Es 2.5, claro. Ahí está. Y como recordarás, nuestra estimación no se ha movido hasta el día de hoy y está en 2.3. 2.3. Yo lo he visto y además le he respetado mucho porque siempre ha sido muy acertado en el pronóstico de crecimiento. Y miren, no hay más era que la que arde, ¿no? Y finalmente aquí, en la economía hay que lidiar con un factor constantemente, que es la realidad. Pasarse películas es el peor consejero. Rodolfo Navarrete, ¿a dónde podemos ponernos en contacto con ustedes? Bueno, nosotros estamos en el internet a través de vector.com.mx y a través del teléfono es 800 Vector. 8000 Vector. 8000 Vector. 08000 Vector. 08000 Vector. Ahí está Rodolfo Navarrete. Hay un equipo realmente extraordinario, de verdad, de mucho análisis, de muchos datos, de muchas variables, de ecuaciones que nos llevan a la asertividad cuando hablamos de economía. Y aquí está Vector
para así constatarlo. Rodolfo, como siempre, muchas gracias. Unas pautas y unas guías muy interesantes las que pones sobre la mesa. No, gracias a ti. Gracias, muchas gracias. El maestro Rodolfo Navarrete con ustedes y conmigo. Vamos a hacer un corte.